Cuando hablamos de Irán, muchos piensan de inmediato en titulares, tensiones políticas o conflictos en el Medio Oriente. Pero la Biblia, mucho antes de que el mundo moderno existiera, ya hablaba de este territorio. Lo mencionaba con otros nombres, con otras culturas, con otros reyes, pero con la misma esencia geográfica que hoy conocemos. La Biblia no se refiere a Irán como Irán, sino como Persia, Elam y Media, nombres antiguos que guardan una historia profunda, compleja y tremendamente reveladora. Y este viaje que hoy vamos a recorrer no es un estudio frío, ni una clase académica. Es una travesía pausada, narrativa, contemplativa. Una exploración que busca entender, cómo una nación que aparece desde los primeros capítulos del Génesis sigue siendo clave en los temas más delicados de la profecía bíblica. Para entender lo que dice la Biblia sobre Irán, primero debemos retroceder hasta los días posteriores al diluvio. Allí, en medio de los descendientes de Noé, encontramos un nombre que se convierte en hilo conductor, Elam. Génesis capítulo 10 nos habla de él como uno de los hijos de Sem. Y es a partir de Elam que surge un pueblo, un territorio y finalmente una cultura que con el paso del tiempo formaría parte de lo que hoy identificamos como Irán. La mención de Elam puede parecer pequeña, casi discreta, pero tiene una importancia profunda. Porque en la visión bíblica, cada nación tiene un origen, un propósito y un lugar dentro del gran mapa del plan de Dios. Y Elam, aunque al principio aparece como un nombre más dentro de una lista genealógica, se convertirá en una pieza visible en momentos clave de la historia. Los antiguos elamitas ocuparon la zona al oeste del actual territorio iraní. Sus ciudades fueron levantadas con piedra y barro, rodeadas de montañas secas y tierras de un color ocre profundo. En medio de ese paisaje árido surgió una cultura guerrera, resistente, con tradiciones fuertes y un carácter decidido. La Biblia los menciona en varios momentos como aliados, enemigos o simples observadores de los acontecimientos que afectaban a Israel. Pero la historia no se detiene allí. Con el paso del tiempo, los elamitas fueron absorbidos por una fuerza que cambiaría para siempre la identidad de la región, el surgimiento del imperio persa. La transición desde Elam hasta Persia no fue de un día para otro. Fue un proceso lento, complejo, una mezcla de pueblos, lenguas y culturas que dieron como resultado uno de los imperios más influyentes del mundo antiguo. Un imperio que se extendió desde la India hasta Egipto. Un reino que no solo conquistó territorios, sino que redefinió la política, la administración y la religión de su época. Y es en ese escenario donde la Biblia vuelve a presentar a Persia de manera protagónica. No como un enemigo de Israel, sino como un instrumento en las manos de Dios. Cuando Jerusalén fue destruida por Babilonia y su pueblo llevado al exilio, parecía que la historia del pueblo de Dios había terminado. El templo estaba arruinado, las murallas caídas, la identidad nacional quebrada. Pero la Biblia nos muestra que Dios obra incluso en medio de los reinos más poderosos. Y aquí entra en escena un personaje que, aunque no era hebreo, fue llamado ungido por Dios, Ciro, rey de Persia. El libro de Esdras, el libro de Isaías y los relatos históricos del Antiguo Testamento nos muestran a un Ciro diferente al estereotipo clásico de los reyes antiguos. Ciro es descrito como un gobernante justo, moderado, estratégico, disciplinado, pero sobre todo como un hombre al que Dios usó para cumplir una promesa hecha siglos antes. Porque fue Ciro quien permitió, por decreto oficial, que los judíos regresaran a Jerusalén para reconstruir su templo. Su decisión no fue un gesto político cualquiera. Fue el cumplimiento preciso de una profecía escrita mucho antes de su nacimiento, una profecía que lo mencionaba por nombre. Isaías, capítulo 45, lo llama mi ungido, una frase que en la Biblia normalmente está reservada para personas apartadas por Dios con una misión especial. Es fascinante cómo la Biblia, más allá de los eventos, resalta el papel de Persia en la restauración espiritual de Israel. Porque mientras Babilonia había sido un símbolo de opresión y destierro, Persia fue un símbolo de libertad, reconstrucción y retorno. Y este contraste es fundamental para entender el lugar de Irán en las Escrituras. No todo en la Biblia sobre Persia es conflicto. No todo es tensión o juicio. También hay luz, restauración y un capítulo decisivo de esperanza. Si seguimos avanzando en el relato bíblico,
llegamos a una de las historias más conocidas y conmovedoras, la historia de Ester. En ella vemos un retrato íntimo y profundo del imperio persa desde adentro. Los palacios, los protocolos, los banquetes, los decretos reales, las intrigas en la corte, todo ese ambiente refleja un poder organizado, imponente, casi indestructible. Pero allí, en medio de ese mundo político y cultural, Dios coloca a una joven judía para salvar a su pueblo en un momento de peligro extremo. La historia de Ester no es una simple narración histórica. Es un recordatorio de cómo Dios, incluso en territorios extranjeros, incluso bajo leyes diferentes, incluso bajo autoridades absolutas, sigue estando presente. En Persia, una tierra que siglos más tarde sería parte de Irán, Dios mostró que la protección de su pueblo no se limita a un lugar geográfico. Puede manifestarse en el exilio, en el extranjero, y en medio de imperios que aparentemente nada tienen que ver con la fe hebrea. Pero no todo es historia y narrativa en la Biblia cuando se habla de Persia. También hay profecía. Y aquí entramos en un terreno donde la escritura se vuelve especialmente profunda. El profeta Jeremías dedicó un mensaje específicamente para Elam, la región que formaba parte esencial de lo que hoy es Irán. Ese mensaje incluía juicio. Un juicio que hablaba de dispersión, de guerras, de angustias profundas. Pero también hablaba de algo más. Hablaba de restauración. De un tiempo futuro en el que Dios volvería a levantar a Elam después de su quebranto. Esa combinación, juicio y restauración, se repite en muchas profecías bíblicas sobre diferentes naciones. Pero en el caso de Elam resulta particularmente llamativa porque aparece asociada a los tiempos del fin. No como protagonista principal, pero sí como nación involucrada en los movimientos geopolíticos y militares que rodean los eventos finales descritos en las Escrituras. Y es aquí donde aparece uno de los textos más discutidos y mencionados por estudiosos, maestros y expertos en profecía, Ezequiel capítulo 38. Allí se menciona una coalición de naciones que se unirán contra Israel en un momento crítico de la historia. Esa coalición incluye nombres antiguos que los estudiosos han analizado por generaciones. Y entre ellos aparece Persia. En otras palabras, la Biblia afirma que en algún momento del futuro, Persia, el territorio que hoy es Irán, tendrá un papel relevante en un conflicto de proporciones globales. Este tema, sin embargo, debe tratarse con cuidado. La profecía no se interpreta mediante titulares de prensa ni especulaciones apresuradas. La profecía bíblica se interpreta con reverencia, con perspectiva histórica y con humildad espiritual. No todo lo que ocurre en Medio Oriente es necesariamente un cumplimiento profético. Pero sí es cierto que la Biblia revela que Persia, en un tiempo futuro, será parte de un escenario de tensión que involucra a Israel. Y ese dato, aunque no debe usarse para generar miedo ni alimentar teorías sin fundamento, sí debe invitarnos a reflexionar profundamente. Es interesante cómo la Biblia muestra etapas claras en la relación entre Persia e Israel. Primero, Persia como instrumento de liberación. Después, Persia como escenario de protección y milagro en tiempos de Ester. Más adelante, Persia como referencia profética de conflictos venideros. Y finalmente, Persia como nación que, según Jeremías, volverá a ser restaurada por Dios. Este ciclo completo de restauración, confrontación y propósito espiritual hace que Irán no sea simplemente un país más en la Biblia. Es un territorio con una historia entrelazada con el pueblo de Dios desde los primeros días de la humanidad. Para comprender la magnitud de esta relación, es útil detenernos un momento y visualizar el mapa antiguo. Persia rodeaba territorios estratégicos, montañas, llanuras, rutas comerciales y zonas que conectaban a Asia con el Mediterráneo. Su ubicación la convirtió en un puente entre mundos, entre culturas, entre imperios. Y eso continúa hasta hoy. Irán sigue siendo una pieza clave del ajedrez geopolítico mundial. Su ubicación, sus recursos, sus alianzas y su influencia regional hacen que su papel en el panorama global sea tan relevante como lo era en los tiempos bíblicos. Cuando la Biblia habla de naciones, lo hace con un propósito espiritual y profético. No las menciona por accidente. Cada nación que aparece en las Escrituras tiene un lugar dentro del plan eterno. Y Irán, mencionado como Persia y Elam,
no es la excepción. A través de sus guerras, sus reyes, sus decisiones y sus momentos de gloria o caída, este territorio ha sido escenario de la mano soberana de Dios. Y más allá de lo geopolítico o lo profético, la Biblia también nos deja una enseñanza espiritual relacionada con Persia. En el libro de Daniel, por ejemplo, vemos a un mensajero celestial retrasado por lo que la Biblia llama el príncipe del reino de Persia. Esta descripción tiene implicaciones espirituales profundas. Nos recuerda que cada nación tiene una dimensión visible y otra invisible, una realidad histórica y una realidad espiritual. Y el hecho de que Daniel mencione esta oposición demuestra que Persia, más allá de sus estructuras políticas, también tenía una influencia espiritual que afectaba los acontecimientos del pueblo de Dios. Pero incluso allí, Dios mostró su autoridad. Ese detalle nos enseña que aunque existan fuerzas que se opongan a la obra divina, ninguna nación, ninguna autoridad terrenal, ningún reino humano puede frenar el propósito que Dios ha determinado. Hoy, cuando observamos las noticias y vemos a Irán en medio de tensiones, decisiones polémicas o alianzas estratégicas, es inevitable recordar que este territorio ha estado involucrado en los grandes movimientos de la historia durante miles de años. Su peso geopolítico no es nuevo. Sus conflictos tampoco. Y su relevancia profética mucho menos. Pero al ver este panorama, debemos evitar caer en conclusiones simplistas. La Biblia no invita al miedo ni a la especulación. Invita al discernimiento, a la comprensión profunda y a la esperanza. Porque mientras muchos ven a Irán como una amenaza o un misterio, la Biblia lo presenta como un territorio que ha sido usado por Dios en el pasado, que será parte de acontecimientos futuros y que finalmente también verá un tiempo de restauración. Este equilibrio es fundamental. No se trata de demonizar a una nación. No se trata de idealizarla tampoco. Se trata de reconocer que Dios tiene un plan para cada territorio del mundo. Y que así como Persia fue instrumento de misericordia en el pasado, también tiene un lugar en las páginas finales de la historia. En este recorrido pausado, contemplativo y narrado con calma, hemos visto a Irán desde varios ángulos, como descendencia de Elam, como imperio restaurador bajo Ciro, como escenario de protección en los días de Esther, como elemento profético en Jeremías y Ezequiel, y como pieza espiritual en el libro de Daniel. Cada una de estas etapas muestra que este territorio no pasa desapercibido ante los ojos de Dios. La Biblia habla de Persia no para crear temor, sino para mostrar cómo Dios gobierna sobre los reinos de la tierra. Y que su propósito se cumple con precisión, incluso cuando las naciones están en disputa, incluso cuando los imperios se levantan o caen, incluso cuando los escenarios parecen inciertos. Irán, conocido en la antigüedad como Persia y Elam, forma parte de ese gran tapiz divino que atraviesa la escritura desde el Génesis hasta los profetas. La historia bíblica nos recuerda que Dios puede levantar reyes y usarlos para dar libertad. Puede colocar reinas para salvar pueblos enteros. Puede anunciar juicios para corregir caminos. Puede anunciar restauración para el tiempo señalado. Puede permitir tensiones y conflictos con un propósito mayor. Y en medio de todo, sigue siendo el rey soberano. El estudio de Irán en la Biblia no termina aquí, pero este recorrido nos ofrece un panorama claro, profundo y revelador. Persia no es solo un nombre en la historia antigua. Es una nación que ha sido parte de la obra de Dios desde el origen de la humanidad, y que volverá a hacerlo en los tiempos finales. Y ese mensaje, lejos de generar temor, debe llevarnos a una comprensión más amplia del plan divino para las naciones. Porque la Biblia, al hablar de Irán, nos enseña que la historia no está hecha por casualidades, sino por propósitos. Que las naciones no se mueven al azar, sino que forman parte de un diseño eterno. Y que aunque los gobiernos cambien, aunque las tensiones aumenten, aunque el mundo parezca avanzar hacia el caos, Dios sigue siendo rey, y su palabra se cumple tal como Él lo ha dicho. Si esta historia te ha gustado, déjame tus impresiones en los comentarios.